Biocombustible es una energía viva. Ese es el tema del panel del día de hoy. Para empezar, vamos a abordar un poco qué es un biocombustible. La palabra biocombustible se refiere a cualquier tipo de combustible que ha sido recuperado de materia orgánica utilizando un proceso renovable, ecoamigable y sustentable con la actividad humana y el medio ambiente. El día de hoy les presento a nuestro panel. Andrea Mendoza, estudiante de biotecnología. Andrés Labastida, estudiante de biotecnología. Héctor Zayas, estudiante de diseño automotriz. Y Melanie Fares, estudiante de biotecnología. Vamos a empezar platicando un poco, profundizando un poco más en qué es un biocombustible, su naturaleza y cómo se genera. Bueno, los biocombustibles, como su nombre lo dice, son combustibles renovables generados a partir de materia orgánica, como lo pueden ser el maíz y la caña de azúcar para generar bioetanol, o la palma africana y la soya para generar biodiesel. El bioetanol puede traer diferentes ventajas a nivel social, económico, de salud e incluso, bueno, principalmente ecológico. Los biocombustibles son generados a partir de materia prima, de plantas y así, que se le denomina biomasa. Estos biocombustibles generan una reacción de combustión, que es en donde se produce dióxido de carbono y agua en vapor. Los biocombustibles se clasifican de acuerdo a la materia prima y a la tecnología utilizada. Estos pueden ser de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Los biocombustibles en realidad han existido desde hace mucho tiempo. Esto fue desde que se descubrió el fuego. El primer biocombustible se podría decir que fue la madera, que fue utilizada para cocinar y para calentamiento. Y conforme a que ha ido avanzando la sociedad, se han encontrado otras formas de utilizar el biocombustible, como es la generación de energía. Bueno, para comprender lo que es un biocombustible desde un punto de vista industrial mecánico, tenemos que remontarnos al año 2000, donde los yacimientos de petróleo ya son muy escasos. La esfera terrestre, en los niveles intermedios, los yacimientos más próximos de petróleo al ser humano, y obviamente se están agotando con tanta explotación de recursos fósiles. El ser humano ha encontrado yacimientos mucho más profundos. Sin embargo, las tecnologías para recuperar todo este petróleo y derivar combustibles todavía no son suficientes para lograr esto. Entonces podemos definir a los biocombustibles como una forma de reemplazo de los combustibles fósiles, que van a acabar con toda la desmineralización de los recursos fósiles del planeta Tierra. Entonces los biocombustibles son un nuevo horizonte para la industria, para reemplazar los combustibles fósiles y crear un planeta más sano. Los biocombustibles no producen tanto dióxido de carbono al usarlos puramente, a comparación de gasolina para automóviles o camiones diésel. Retomando ese punto, es importante mencionar, el biocombustible lo que busca es un poco igualar o imitar el comportamiento de los combustibles que tenemos actualmente. Lo anterior se realiza debido a la facilidad de adaptación de los motores o de los utensilios que se usan actualmente con combustibles fósiles. Dentro de los combustibles fósiles, los principales que tenemos actualmente son biodiesel, como ya lo mencionaban, bioetanol o biogás. Los tres se obtienen de distintas formas de materia prima, ya sea, como lo mencionaban, de caña de azúcar, de grasas animales o vegetales, y en el caso del biogás se genera a partir de biomasa. Biomasa nos podemos referir o la podemos generalizar como cualquier tipo de desecho orgánico. Esto quiere decir que nosotros podríamos estar obteniendo biogás de nuestra separación de residuos orgánicos en nuestros hogares. La realidad es que no requiere mayor uso de recursos económicos obtener biogás. Sin embargo, su adaptación para los utensilios actuales o nuestra forma de vida actual es donde se implicaría
un poco el gasto económico mayor. Entonces, hablando un poco de los usos y las maneras de adaptar nuestra vida diaria a los biocombustibles, me gustaría traer a este panel la pregunta, ¿cuáles serían las ventajas del uso de biocombustibles sobre el uso de combustibles fósiles? Mira, las ventajas en el área industrial son realmente muy limitadas. Los biocombustibles actualmente en esta área se utiliza lo que es el etanol, como ya mencionaron, derivados de azúcares y almidón, y el biodiesel, que son derivados de lípidos vegetales y animales. Estos combustibles, bajo su forma pura, todavía no son utilizados porque su combustión y sus componentes químicos deterioran las partes plásticas, digamos los automóviles o de los sistemas mecánicos utilizados en la industria. Por eso mismo, los biocombustibles son muy limitados, se utilizan solamente como aditivos. Lo que hace un biocombustible como el bioetanol es una forma de oxigenante para el combustible. ¿A qué me refiero? Esto aumenta el octanaje del combustible y lo que es la combustión es mucho más potente. Entonces, tenemos un rendimiento mecánico motriz mucho mayor que al utilizar un combustible fósil normal. El problema de todos estos biocombustibles es que son demasiado caros a comparación de usar combustible convencional. Digamos, un litro de biodiesel cuesta mucho más que un litro de diésel fósil. Por eso mismo es económicamente difícil todavía entregar toda la manufactura a los biocombustibles. Por otro lado, la producción de biocombustibles requiere, por estudios, produce mucho más cantidad de dióxido de carbono que si solamente se recuperan combustibles fósiles de los yacimientos de petróleo. ¿Por qué? Porque el biocombustible se obtiene de la biomasa y la biomasa se encuentra principalmente en árboles, cultivos de maíz, vegetales, y para recuperar todo este biocombustible se requiere arrasar con todas estas planicies de flora, perdón. Por ello mismo, muchas extensiones, digamos, verdes en países principales como lo que es Brasil y México pues, se han acabado por crear biocombustibles. Sin embargo, si solamente aislamos el uso puro de biocombustibles con combustibles fósiles, obviamente los biocombustibles producen menos dióxido de carbono, pero todo lo que se le llama el blueprint de creación, producción y utilización de biocombustibles es mucho más caro que utilizar combustibles fósiles. Bueno, sí, yo creo que si comparamos a los biocombustibles con los combustibles fósiles, debemos de tener en cuenta los costos de producción, la accesibilidad y también la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque sí, el biocombustible se genera a partir de materia prima, como pueden ser plantas o desechos de producciones agrícolas. Sí, y en cambio los combustibles fósiles, bueno, no son renovables y en algún momento se van a agotar. Por esto necesitamos una nueva opción de combustible, por la cual sería una buena opción el biocombustible. Una de las ventajas son la disminución de emisiones de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque si consideras el ciclo de producción, estarías plantando tu materia prima y al momento de utilizarla como combustible, el dióxido de carbono que tú generas lo puedes volver a utilizar para el ciclo de vida de tu planta. Entonces, pues es una manera de ayudar al medio ambiente y también debemos de considerar que en países desarrollados esto puede ser una buena idea, pero en países que no están muy desarrollados no tanto, porque sí, los productores agrícolas podrían enfocarse más a producir biodiesel que a la producción de alimentos, lo cual sería un gran problema en esos países. Bueno, retomando un poco lo de las emisiones de dióxido de carbono, el Instituto Smithsoniano de Investigaciones realizó una comparación entre biodiesel y diésel normal y encontró que el biodiesel reduce un 30% las emisiones de dióxido de carbono
e incluso desprende partículas oxigenantes que ayudan a disminuir la acumulación de gases de efecto invernadero. Entonces, pues esa es una ventaja que tienen los biocombustibles en comparación a los combustibles fósiles, ayudando al medio ambiente. Por otro lado, como mencionaban, en la parte económica, el proceso de producción sería mucho más barato, ya que la materia prima la obtenemos directamente de la naturaleza. Y no solo es tomar como lo que ya tenemos en la naturaleza, sino lo que ya consumimos y ponerlo en esa biomasa o en esos reactores para poder producir los biodiesel. Por otro lado, en el sector económico, los precios bajarían para los combustibles. Es decir, si las personas empiezan a consumir el biocombustible, los precios van a ser más accesibles para todos y muchas personas podrán tener acceso igual a vehículos o a distintos transportes que utilicen este tipo de combustibles. Y finalmente, en la salud, al reducir los gases de efecto invernadero y reducir la permanencia de las partículas del CO2 en el ambiente, se puede reducir el índice de enfermedades respiratorias que tenemos actualmente en nuestro país. Tomando en cuenta los puntos anteriores... Perdón que te interrumpa, quiero agregar un punto de vista muy social, porque hay un estudio donde teóricamente desde el 2015 hasta el 2025 va a haber un incremento del 65% de demanda energética en combustibles. Esto representa que la población crece, la demanda crece, y obviamente si vemos qué tanto tarda en producirse la biomasa para crear biocombustibles, pues el tiempo de creación de estos campos de biomasa, la curva es muy lenta y la demanda obviamente incrementa rápidamente, por lo que tal vez los biocombustibles son una muy buena opción, pero en aspectos parciales, no en aspectos totales. Es muy difícil que los biocombustibles puedan reemplazar totalmente a los combustibles, a los combustibles fósiles, pero como ustedes dicen, es una muy buena opción cuando se trata de reemplazar porciones de lo que es el combustible fósil. Pero considerando los puntos anteriores, es importante mencionar que existen ambos métodos de recuperación de biocombustibles. Como mencionaba mi compañero, es bien cierto que puede llegar a causar peligro de deforestación o de daño mayor a la fauna, a la flora sobre explotación, si nosotros empezamos a obtener la biomasa directamente de los recursos de materia prima, como en bosques o en plantíos de caña de azúcar, por ejemplo. Pero también tenemos la opción de recuperar toda la materia prima de las actividades humanas. Esto quiere decir que se puede recuperar el biocombustible a partir de nuestra basura y de nuestros desechos orgánicos. En realidad es una manera muy accesible y muy económica de generarlo. También es bien cierto que se necesita mayor tiempo para generar biocombustible de lo que se necesita actualmente gracias a la industria ya desarrollada de los combustibles fósiles, lo cual no quiere decir que los biocombustibles no puedan desarrollar una tecnología que pueda ser competitiva con los combustibles fósiles. Aquí el punto sería ¿cómo podemos lograr que el gobierno y la investigación internacional, y en específico en este momento el gobierno mexicano, apoyen el desarrollo de biocombustibles tanto para la producción, la investigación, como para la modificación para su uso y adaptación en la vida diaria? Un poco hablando de esto, me gustaría retomar el tema para hablar de los alcances que podemos tener en el uso de biocombustibles en la vida diaria, asumiendo que implican varios riesgos, ya sea desde el riesgo económico hasta el riesgo ambiental, como también se mencionaba anteriormente, y tomando como base, bueno, nada más como un poco dato retomando la pregunta anterior, es bien cierto que puede ser un poco contraproducente la obtención de materias primas, sin embargo, de acuerdo a la calculadora mexicana de huella ecológica, aún considerando los coproductos de obtención de los biocombustibles, siguen siendo una reducción significativa en la huella ambiental
por ser humano dentro de nuestro país.